Mm, pues creo que nos estamos metiendo más en el bosque, güey. Sí, Ey, güey, creo que ya nos perdimos. sí. Oye, ¿escuchaste eso? Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de Paranoia Podcast, el episodio número 2 para ser exactos. Y el día de hoy, pues está su servidor Isaac Alberto y Braulio Martínez, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Isaac? yo bien. ¿Y tú? Perfecto, emocionado, contento por Qué, este segundo capítulo. qué bueno, porque espero que las historias que traemos hoy pues te agraden, ¿no? Que hayas investigado un poquito, porque pues volvemos al pasado. Traemos creepypastas, historias de internet como del 2012, 2016 más o menos, cuando el miedo en internet apenas estaba en su auge máximo, ¿no? Cuando Pues el... no era muy conocido como antes, ¿no? Muchos se atrevían a, pues, a adentrarse en este mundo del miedo en el internet, no tanto como pues ya es más común ver ahorita, ¿no? Sí, 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 claro. Pues igual, fíjate que siento que, yo personalmente siento que el terror en internet poco a poco ha ido como decayendo, porque ya no salen como estas historias que peguen, Sí, tanto este, como antes. ajá. Ahorita, más que nada, lo que sale mucho son como estos universos alternos o juegos de Universos realidad aumentada. alternos, ajá. De que, por ejemplo, en internet se hizo muy famoso uno que se llama Angel Engine, Ujú. que pues prácticamente trata de que la humanidad llega a su colapso y por medio de rezos y plegarias logran invocar un ángel. Ok. Pues la humanidad, como bien sabe hacer, captura a este ángel y comienza a extraer su energía divina para cumplir milagros. Y pues en base a esto se va desarrollando la historia. La verdad, pues si quieren verla, pues ahí está. Creo que ya En va internet. bastante adelantada. Ya Ujú. cuando yo la vi, pues aún había como dos, tres capítulos. Pero sí creo que ya va un poquito más adelantada por si gustan verla. Se llama Angel Engine y pues hay varios lugares donde la pueden encontrar en español porque pues originalmente es en inglés, como Ujú. casi todas Casi estas todo el historias. contenido. Ujú. Pero precisamente eso es lo que me gusta de estas historias, que trascienden tanto que eh, traspasan esta barrera del idioma, porque pues traspasan de su idioma original a otros idiomas como es el español actualmente. Y pues, ¿qué te parece si vamos empezando ya en lo bueno, Ya en la entramos en la carnita? carnita a lo que truje chencha. No sé si quieras empezar tú con la Sí, primera claro. historia. Yo te traigo una historia súper icónica, súper conocida y que estoy casi seguro que le causó pesadillas a más de uno de los que estén viendo este video. Y también pues vamos a tocar un poquito la nostalgia en esta historia. Sí, claro. Todo comienza hace ya bastantes años, aproximadamente como en 2009. Ujú. En internet, en distintos foros de internet comienzan a circular imágenes aparentemente antiguas, en blanco y negro o con este tipo de efecto. Okey. Pues son imágenes que si tú las ves a simple vista, pues son imágenes normales en las que aparecen parques, bosques, excursiones escolares, Sí, patios de gente juegos. conviviendo como siempre, Sí, normalmente. sí, sí, generalmente lugares donde hay... Pero si tú observas estas imágenes, si tú observas estas imágenes detenidamente, en el fondo podrías divisar una figura pues que no cuadraba ahí. Esta figura pues era antinaturalmente alta, era una figura bastante alta, aproximadamente unos 2 metros, incluso más, súper delgada, tenía unas extremidades eh, bastante delgadas y una característica de él es que como vestimenta él usaba un traje negro, traje bueno, pues formal, Ujú. aunque pues bastante fuera de lugar. Y lo que para muchos es su característica más aterradora
y que creo que es lo que hizo que funcionara también en internet en aquel entonces, que es que donde debería de estar su rostro, pues no había nada, Ok, era totalmente blanco. Y lo más curioso es que a pesar de no tener rostro, a pesar de no tener ojos, no se podía evitar esta inquietante sensación de sentirte observado por este sí, ente. aunque no tuviera nada. Pues como ya muchos ya podrán intuir, ya podrán imaginar, pues me estoy refiriendo a el mítico Slenderman. Mi papá el Slenderman. Una figura, pues, nuevamente, que no necesita presentación, todos la Ujú, conocen, todos la conocen, quiero todos saben pensar. quién es. Pues bueno, vamos a platicarte un poquito de la leyenda, de esta leyenda que se dice Slenderman. Sí, claro, Se dice que Slenderman al principio comienza a manifestarse a sus víctimas eh, como diferentes síntomas. claro. Empieza con náuseas, ataques de pánico, ataques de paranoia, síntomas que pues al principio pues no denotan nada extraño. De hecho pueden llegar a ser relativamente normales en algunas personas o en alguna parte, pues sí, en algunas personas. Sí, Después de esto, las personas comienzan ya a tener sueños con este ente. ok. Empiezan a soñarlos, empiezan a soñar que los persigue, que intentan escapar de un bosque, que intentan escapar de una escuela, de una estructura, y se sienten constantemente perseguidos por Slenderman. Y ya por último, la fase final, porque pues Slenderman es bastante paciente, no ataca de inmediato. Ya después de que pasaron estos sueños, pues estos síntomas, estos ataques de paranoia, se comienza a manifestar físicamente ante las personas. Y las personas que han logrado ver a Slenderman y que incluso lo han podido grabar, pues reportan que su presencia causa interferencias o malogra los equipos electrónicos, generando un ruido de interferencia bastante peculiar y bastante conocido. Eh, pues algunas versiones de la historia cuentan que Slenderman secuestra a sus víctimas y que las utiliza para convertirlas en partes de sí mismo o en extensiones de sí mismo. Y aquí explican como si no fuera un solo ente, como si fueran varios, que se duplican a la hora de que pues este ente original secuestra a una persona y logra pues duplicarse, vaya, como si fuera algún tipo de infección o no sé, me recuerda como a los zombies, pues, Ujú. que van infectando y van creando Sí, creando más más de partes, ellos mismos. ajá, de sí mismos. Pues hasta aquí es donde llega el mito, la historia de Slenderman. Hasta aquí, ¿qué te va pareciendo la historia? Pues, la recuerdo, al menos yo personalmente, con bastante nostalgia, porque fue de las primeras historias de miedo en Internet que sí me llegaron a dar, pues, miedo, ¿no? Lógicamente. Más que nada, una imagen, pues, bastante particular de, pues, esta entidad grandota en un bosque con neblina que, pues, está llevando a una niña o está al lado de una niña. Esa imagen, como vieras cómo me gustaba, cómo la encontraba bastante fascinante. Y luego me metí a jugar, pues, juegos, Los, hacía jue- videos tipo los Slenderman. juegos de Slenderman, Ujú. también creo que son bastante icónicos. En el que estás en el bosque Con las y notitas. que tienes que ir recolectando, no recuerdo si eran 5 o 9 notas. Eran unas 8 o 9 notas, ajá, Y pues la misión del juego pues era recolectar todas estas notas y ganabas antes el de juego. que, ajá, Y tenías que evitar que Slenderman te sí, te atrapara. capturara. Y aquí es donde mencionábamos lo de la interferencia, porque en el juego cuando Slenderman se acercaba, al fondo se iba escuchando esta interferencia como de radio, como de ruido blanco. Pues bastante peculiar, bastante conocido. Y pues bueno, pues hasta aquí es donde llega la leyenda o la creepypasta como tal. Pero quiero explicarte un poquito más de los orígenes de esta creepypasta. Slenderman nace en el año de 2009, como ya te había mencionado, en un foro llamado Something About, en el que se realizaban concursos de imágenes. eh,
con la finalidad de photoshopearlas y agregarles como eventos paranormales o diferentes entidades, en donde uno de los usuarios llamado Eric Kotzen, bajo el seudónimo Victor Sarge, publica dos imágenes manipuladas con edición, donde le agrega este ente a estas imágenes aparentemente antiguas. Aunque Eric jamás imaginó el boom que iba a ser, que iban a ser estas imágenes y pues todo lo que iba a conllevar. Perdón. Pues resulta que eh, como a los usuarios les empezó a gustar este, estas imágenes que aparte venían acompañadas de una historia, comenzaron a agregarle de su cosecha, comenzaron a agregarle de que síntomas, de que sueños, comenzaron a agregar imágenes, videos, supuestos testimonios, incluso documentos en los que se mencionaba las apariciones de este ente. Ok. Y pues durante bastante tiempo, pues la leyenda se mantuvo como un mito, hasta que lamentablemente, pues la leyenda se podría decir que cobró vida en el año de 2014, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, en donde dos niñas de 12 años de edad, las cuales se llamaban Anissa y Morgan, pues convencieron a otra de sus supuestas amigas, llamada Python, en la que la convencen para ir al bosque, pues a jugar, pues como es normal en un grupo de amigos. Y ya estando aquí en este bosque es cuando Morgan y su acompañante pues atacan con uno de estos artefactos de cocina a, a Python. Bueno, atacan con uno de estos artefactos de cocina a Python. Ok. eh, un total de 19 veces. Aunque pues milagrosamente Python logró sobrevivir. De alguna forma, después de este ataque, logró salir del bosque y llegar a la carretera en la que un ciclista la encontró y pues llamó a las autoridades pertinentes para que pudieran auxiliar pues, a esta niña. Y pues gracias a los servicios médicos del primer mundo, Ujú. pues Python afortunadamente sobrevive. Y estas dos niñas pues fueron detenidas e interrogadas. Y cuando se les interrogó, se les cuestionó sobre el por qué habían cometido este acto, pues ellas mencionaron que lo hacían para agradar a Slenderman. Aseguraban que Slenderman vivía en el bosque y que las había contactado y que les había hablado, diciendo que tenían que cometer pues este atentado contra su compañera para que pudieran como formar parte de su familia. E incluso decían que este ente las había amenazado con asesinar a su familia si no pues cometían este acto. Y aunque años después se reportaron otro tipo de incidentes con Slenderman, pues de que supuestos avistamientos, ah, paranoia, ansiedad, pues ninguno se compara con con este atentado que cometieron estos dos niños de 12 años. Y pues con todo esto que te he dicho, pues ¿qué opinas? ¿Qué visión te da ahora de Slenderman, ahora que ya sabes todo esto? Pues, personalmente, yo siempre la he visto como, pues, una historia de las más cabronas, o bueno, una creepypasta de las más cabronas, porque, pues, te digo, me gusta bastante el personaje y la historia que se va envolviendo alrededor de él. Y luego más cuando hay un caso, pues, así de fuerte, ¿no? Porque, pues, hay derramamiento y luego lo bueno es que, pues, sí actuaron las autoridades. Y bueno, algo que había leído de ese caso también es que, pues, una de las muchachas, bueno, a las 2 las metieron al psicólogo, ¿no? Una sí sale, pero la otra, pues, no salió, que yo sepa, y Sí, sigue todavía ahí adentro, en un fíjate psiquiátrico. qué curioso, y pues lo más curioso de todo esto es que pues haciendo un poquito de cuentas, pues estas niñas
tienen nuestra edad Más o o casi nuestra menos. edad Ujú. aproximadamente. Entonces, pues son de nuestra generación y pues es sorprendente cómo pues estas personas, cuando a veces no son supervisadas pues por sus papás, pues pueden llegar a pues a no Sí, hacer discernir entre la realidad y la ficción, entre pues una historia y ya cometer un acto pues bastante atroz ujú, que pues reitero, afortunadamente esta niña sobrevivió y pues sí, creo que como comentas, una de las dos, pues muchachas ya, fue diagnosticada, no recuerdo bien el diagnóstico, pero fue diagnosticada con alguna enfermedad mental, por lo que fue liberada y fue internada en un hospital psiquiátrico para poder tratar pues su, su condición. Y pues bueno, pues hasta aquí mi intervención con el mítico con mi Slenderman. papá el Slenderman. Está, bueno, de las historias más interesantes que vamos a escuchar el día de hoy. La que te voy a contar yo, bueno, una de las que te voy a contar yo hoy, no me gusta tanto al nivel de Slenderman, pero sí tiene su toque, ¿no? Yo te voy a contar la historia de Jeff the Killer. Ok, Ahí te va. Jeff fucking the Killer. Ujú. Todo empieza con una familia que se muda pues, a otro municipio, estado, no sé cómo se le menciona ahí en Estados Unidos, a un barrio bastante tranquilo, normalmente, ¿no? Se vería pues, bastante tranquilo. Gente tranquila, escuela tranquila, todo tranquilo por lo general. Y nuestro protagonista es un pequeño muchacho llamado Jeff, bastante tranquilo también, todo iba bien en la escuela, no hacía nada. Hasta que un día se topa con un grupo de bullies de ahí mismo donde vivía, a lo cual empiezan pues, a hacer burlas, ¿no? Lo normal en gente que es falta de atención. Las burlas empiezan a escalar conforme va pasando el tiempo. Jeff no se defendía, hasta que empezaron con empujones, después a los golpes. A lo que una de estas veces Jeff se intentó defenderse, pero es que estos muchachos ya venían con armas blancas y con químicos pesados, a lo cual deciden pues hacerle unos cortecitos, ¿no? Unos retoques. Unos retoquecitos, ajá, al pobre Jeff, lo cual no quedó igual porque pues, está todo cortado de la cara Sí, y con los químicos procedieron a quemarle la misma, ¿no? pues le aplicaron esto de, pues guárdame este fierro. Lamentablemente. A lo que llevan a Jeff al hospital, obviamente no va a quedar pues igual de su cara, ni de sus facultades mentales tampoco. Sí, claro, pues por estas heridas y estas quemaduras químicas, que pues son ya bastante, pues son bastante graves este tipo de quemaduras, pues ya ves que cuando pues en algún este laboratorio ahí pues se derrama alguno de estos químicos peligrosos, pues sí, pues se tienen que seguir ciertos protocolos porque pues las quemaduras con este tipo de químicos, Sí, suelen incluso ser ácidos, pues bastante suelen ser fuertes. bastante graves. Ujú. Sí, ya no quedas igual como antes. Bueno, cuando terminaron las cirugías y todo el procedimiento médico posterior a los ataques de los bullies, obviamente Jeff no iba a quedar igual. Un día de estos, Jeff se miró al espejo y pues, no reconocía lo que estaba viendo. Su piel toda pálida, quemada, con cortes pues, en sus cachetes, asemejando una sonrisa como la del guasón, Ok, y con párpados bastante abiertos, con los ojos algo sumidos. Pues, obviamente va a su casa. Jeff ya no podía dormir en las noches porque pues, sentía como un rencor, un resentimiento, ¿no? Por todo lo que le había pasado malo en la vida, sin él, sin deberla ni temerla. Poco a poco dejó de dormir. Pasó el tiempo, empezaba a escuchar voces este muchacho, las cuales le decían pues cosas bastante malas, ¿no? Para un muchacho de esa edad, pero pues con todo el resentimiento y todo lo que estaba pasando por su cabeza, siento que es algo normal, ¿no? Debería de haberse de achacar, según esto. Hasta que un día, pues estas voces pues culminaron en un acto bastante grotesco, donde pues este muchacho asesinó, según la creepypasta, a toda su familia. Y desde ese entonces, ahora este muchacho llamado, bueno, o nombrado Jeff the Killer,
Se la pasaba vagando por barrios aledaños, quitándole, bueno, desviviendo gente a diestra y siniestra con un cuchillo. A lo que, pues, nos comenta la creepypasta, él se metía a las casas, antes de que su víctima se fuera a dormir, se escondía en su habitación, agarraba, pues, el cuchillo más grande de cocina que encontraba y la esperaba en su cuarto. Ya cuando se acostaba la víctima, quien fuera, antes de, pues, introducirle, antes de que le pidiera el favor de guardarle Este este fierro. fierro, pronunciaba una mítica frase, según esto, que era "Go to sleep", y pues, ¿no? Frase icónica. Ujú. A lo que les vamos a estar mostrando una imagen de cómo se veía, pues, supuestamente Jeff the Killer. Y algo curioso de esta imagen es que es una imagen creada como en 2008, 2012 más o menos, también por ahí por donde empezó a resurgir los primeros relatos de la historia, porque no tiene un escritor como tal, tiene bastantes, está como que fragmentada la historia, igual que, o sí, igual se podría decir que igual que la misma mente de Jeff, que era lo que quería representar la gente que estaba ayudando con este proyecto. Y la primera foto, la oficial, por así decirlo, de Jeff the Killer, es una foto de una mujer de mediana edad, más o menos, que pues la editan con Photoshop y otro tipo de programas para que quedara irreconocible. Algo bastante creepy queda, una mujer con una cara ovalada, blanca, con unos cortes que asemejan a una sonrisa, con pupilas bastante pues abiertas, ¿no? Y se ve algo grotesca esta imagen. Sí, y bueno, yo personalmente siento que funciona, Jeff the Killer funciona también, por lo menos la imagen, porque no me vas a dejar mentir que pues la creepypasta pues, sí da miedo, pero ya si le agregas un elemento visual, Sí, es lo que le le da el das, toque le das ese de que dé plus. más miedo. Entonces, yo personalmente a lo que le tenía miedo de la historia de Jeff the Killer era a su imagen, Sí, porque era una porque imagen bastante inquietante. sí, la historia como tal está bien, pero, pues, en lo personal nunca me dio miedo, pero cuando veía imágenes de Jeff the Killer, o al menos las primeras que habían surgido, esas sí me daba un montón de incomodidad ver esas fotos. Efectivamente, porque, bueno, es que es lo que precisamente quería hablarte, que cuando tú sabes, bueno, es que no sé cómo decirlo, Ujú, cómo organizar mis ideas, sí, pero pues de repente sale este tipo de personas que entienden también el terror, que pueden crear imágenes o pueden crear entes o historias que den miedo sin la necesidad de que su personaje principal pues sea pues este típico monstruo con dientes afilados, deforme. sí, algo que no podamos describir, que es algo que no sea tan normal para nosotros ver, que de miedo. Porque pues en esta historia prácticamente es una persona como tú y como yo, con bastantes trastornos mentales, Ujú. pero su apariencia, Su apariencia es lo que causa y es incomodidad. que realmente es una imagen que a día de hoy a mí me resulta incómoda de ver. O Sí, a mí sea, también me sigue dando cosita, como que sí está bien hecha, y sí, es sí, lo que sí. da cosa. Pues precisamente, pues no sé, siento que esa imagen es todo lo que está mal. Pues pues para los que no la han visto, pues la vamos a poner, pero pues la describo un poco, pues es una cara totalmente blanca, unos ojos bastante redondos, inquietantes que sientes que te miran y esta sonrisa, pues como platican como la del Guasón, pero como con esta textura como de aparentar cortes, Ajá. de aparentar pues ser heridas Sí hay abiertas. heridas de verdad. Y pues nuevamente, pues a mí personalmente sí, me gusta esta creepypasta. También, pues siento que es parte de mi infancia. Sí. Más que nada, bueno, yo lo recuerdo más a Jeff the Killer por la imagen y por el rap. Se Ajá, aventaron sí, una pelea bien sí, sí, sí. épica. Entre, Tu primer personaje de creepypasta y el mío. sí, Slenderman contra Jeff the Jeff the Killer. Killer. Oh. Pero bueno, No sé si quieras tú continuar con otra historia. sí, mira, la siguiente historia que yo te traigo, pues es una historia
diferente a las demás que hemos contado. Ok, ¿Diferente en qué aspecto? Tiene una forma de redacción bastante diferente, ya que se presume que fue tomada de archivos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos. Y aquí es donde quiero empezar con la leyenda del proyecto Abigail. Bueno, se dice que el proyecto Abigail, o como se le nombró después, pues es un proyecto, un experimento que comienza a finales, más bien, perdón, a mediados del siglo XX, en un contexto en el que los Estados Unidos estaban pues bastante paranoicos con esta onda de pues la Guerra Fría, de este conflicto que tenían con la aquel entonces Unión Soviética. Pues el experimento, la finalidad del experimento pues era bastante simple en el papel. Se podía describir de manera muy sencilla. ¿En qué consistía? Consistía en crear sujetos humanos que fueran capaces de soportar aislamiento extremo, que fueran obedientes y que tuvieran un desapego emocional total, es decir, sin emociones. ¿En qué se traduce esto? En el soldado perfecto. Un soldado que cumple la orden que le des, que no tiene sentimientos, no tiene este sí, no cuestiona remordimiento. nada. Y pues al tener como este desapego emocional, pues es totalmente desechable. No tiene miedo a morir, entonces creo que es lo que lo hace bastante peligroso. Estas pruebas, para que salieran pues de manera favorable para este equipo de científicos, se realizan pues en personas pequeñas, si sabes a lo que me refiero. Sí, Pues estos sujetos de prueba se les separó desde muy pequeños de cualquier figura paterna, de cualquier figura afectiva. Todos estos eran, pues todo esto era, como ya te podrás imaginar, bastante inhumano. Eh, a estos sujetos, pues no se les ponía un nombre, simplemente eran un número más. Eh, y pues para estos niños, pues prácticamente desde que nacieron, pues la tuvieron bastante difícil. Para ellos no había consuelo, no había juguetes, no había quien se pudieran apoyar. Lo que pues con el tiempo pues fue creando bastantes conflictos o problemas psicológicos dentro de ellos. Con el tiempo, conforme fue pasando el tiempo, la mayoría de estos sujetos de prueba pues comenzaron a desarrollar conductas autodestructivas, episodios psicóticos y simplemente pues dejaron de responder a las pruebas. Todos los sujetos excepto una persona, a la que tiempo después, gracias a sus eh, peculiaridades, se le asignó un nombre, ok. el cual es Abigail. Y de ahí es de donde viene el nombre de Proyecto Abigail, ya que pues se presume que es un proyecto que salió bien, que salió bastante bien de hecho. Pues Abigail, para sorpresa y satisfacción de todos estos científicos, el proyecto respondía a sus órdenes sin cuestionar nada. Tú le dabas una orden y Abigail la acataba al pie de la letra, sin ponerte peros y sin cuestionar nada. Mostraba una especie de calma bastante antinatural para su edad, y se dice que Abigail podía completar tareas bastante complejas de manera muy sencilla. Debido a estos grandes avances que Abigail presentaba, comenzaron a darle pues más enfoque y prioridad a este sujeto de prueba, y aumentaron las pruebas, las hicieron cada vez más extremas. Comenzaron a simular abandono total durante meses. Le hacían creer que pues que no, que se encontraba completamente sola, incluso ya hacerla llegar a sentir que se quedó sola en el mundo, o fingir la muerte de otros sujetos de prueba, que pues como se menciona, pues eran prácticamente pues hermanos, porque pues se criaron juntos todos estos sujetos. Pero pues Abigail no reaccionaba. Abigail se mantenía bastante serena ante todas estas pruebas. Hasta que un día
Abigail muestra, pues, síntomas de tener aún algo de emociones. Deja escapar una pequeña sonrisa, pero no de felicidad. Es una de estas sonrisas que ya hablábamos anteriormente, bastante inquietantes, que los científicos al ver esto, pues, se inquietaron bastante y los comportamientos de Abigail comenzaron a cambiar bastante. Abigail empezaba a utilizar palabras que nadie en el lugar le había enseñado, que ella por alguna extraña razón aprendió sola, y a responder preguntas incluso antes de que los mismos investigadores terminaran de formularlas. Se adelantaba a todos estos procesos, lo cual comenzó a inquietar bastante a los científicos. Y aquí es donde te quiero leer una frase que ellos dicen, que es: no parece estar reaccionando a nosotros, parece, perdón, no parece estar reaccionando al entorno, parece estar reaccionando a nosotros. Pues ya durante la última etapa del proyecto, pues los científicos intentaron inducir respuestas emocionales todavía más extremas, simulando gritos, simulando espacios de bastante estrés, que para, pues, para un humano normal o para una persona normal, pues esto ya significaría un estrés bastante grande. Pero Abigail, pues, como te menciono, seguía sin inmutarse, incluso seguía con esta sonrisa como retadora, como retando a los científicos, hasta que, pues después Abigail suelta una frase que nuevamente inquietó a todos en la sala y les dice: ustedes también están siendo observados. Pues esto generó bastante paranoia dentro del complejo de laboratorios y los científicos, por lo cual el proyecto fue cancelado. Decidieron cancelar el proyecto para, pues, pues no seguir con esta aberración. Ya los científicos no sabían ni lo que habían creado. Y es lo que mencionaba al principio, el experimento salió tan bien que se le salió completamente de las manos. Pues cancelan el proyecto, todos los documentos eh, en los que se mencionaba el proyecto, pues fueron eliminados y si no, fueron eh, quemados. Pero los pocos documentos que pues logran salvarse son estos documentos que salvan a la luz, que salen a la luz, perdón, y son los que salen y los que se publican en los foros de internet, en donde se presume que Abigail sigue aún pues en los pasillos de este complejo de laboratorios que se encuentra ni más ni menos que en el Área 51. Un lugar que, pues como tú sabes, está repleto de misterios. eh, Desde que si ahí se realizan autopsias alienígenas, de que si ahí eh, llegan los alienígenas funcionando como una especie ah, de sede para que ellos lleguen, o incluso por ahí se llega a contar de que el Área 51 es una simple tapadera, que ya no hay absolutamente nada ahí, pero sirve para desviar la atención de las personas de la base que realmente realiza todas estas actividades. Pero pues hasta aquí lo que se menciona del proyecto Abigail. ¿Qué opinas hasta aquí? ¿Qué te está pareciendo? Que personalmente para mí, yo sí me llegué a creer esta creepypasta, porque pues años después salieron documentos desclasificados reales donde mostraban diferentes experimentos en los que el gobierno de los Estados Unidos pretendía encontrar las bases del control mental, como este famosísimo proyecto, el MK Ultra. Ujú. Y pues, ¿qué tal? ¿Qué quieres agregar para? Yo sí me creí, bueno, personalmente yo sí me creí esa historia. Me acuerdo mucho también de la secundaria que me perturbó, más que nada la imagen con la que ponían a Abigail Sí, y me la imaginaba siempre, pues en sueños, ¿no? O pensando cuando escuchaba la historia otra vez. que Eh, cabe aclarar que esta historia que les acabo de contar, pues es una
de tantas versiones, porque pues como pasa siempre con este tipo de creepypastas, este tipo de historias, Sí, se pues van no falta quien le fragmentando. vaya agregando de su cosecha. Entonces, pues se dice que, bueno, en otras versiones se dice que pues no solo eran torturas psicológicas, sino ya físicas y que incluso se probaban pues estos llamados sueros de super soldado o medicamentos experimentales de tal forma que pues deformaban el cuerpo de la pobre Abigail. Y de ahí es de donde salen las imágenes de, pues estas imágenes tan aterradoras. Y aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay un youtuber que prefería no mencionar, que supuestamente entró al Área 51. Cabe aclarar que es bastante falso el, Sí, el video, el susodicho sí, el video. susodicho video. Pero en una parte del video muestran una jaula en la que precisamente muestran a una criatura que muchos presumen que es el proyecto Abigail. Aunque nuevamente aclaro y reitero, el proyecto Abigail es una historia ficticia que nació en diferentes foros y fue difundida en YouTube por diferentes canales. Uno de que personalmente fui bastante fan, que es Creepypastas En Everywhere. Creepypastas Everywhere. Sí, me acuerdo. También lo amaba. Sí, o sea, y pues en general, esta creepypasta, como te mencionaba al principio, es diferente a las demás, ya que sale en este formato de supuestos archivos desclasificados. Y pues como vimos con el MK Ultra, si el gobierno es capaz de hacer pues ese tipo de experimentos bastante inhumanos, pues no sería descabellado pensar Que sí fue real que lo sí fue que. real el proyecto Abigail. Ujú. Pero pues no sé, déjenos En aquí los en los comentarios. comentarios si creen que el proyecto Abigail es real o que por lo contrario pues es Puro choro. una creepypasta más. Y pues no sé qué nos traes. Y ahorita que mencionas lo de los archivos desclasificados, quisiera traerte yo, bueno, te traigo una historia yo, que muchos ya van a conocer o otros tantos no, que va de la mano con eso. La del mítico experimento ruso del sueño. No sé si te acuerdas, te haya desbloqueado Claro que un lo conozco, recuerdazo. pero A ¿por qué mí, pues, por qué no nos iluminas con esa con esta historia. historia? Ok, esta creepypasta empieza también como por ahí del 2012-2014 y nos dice tal que así. En los tiempos de la postguerra, antes de la Guerra Fría, estaba esta tensión de la guerra, ¿no? Tensiones políticas, las bombas y todo esto que lleva de la mano. A lo que los soviéticos deciden experimentar un poquito con, pues, con prisioneros políticos de esa época, ¿no? Ya ves que estaban bastante pesados porque pues, era la época de la Unión Soviética y pues, querían callar a todos los partidos existentes para quedar nomás ellos en el poder. Pero bueno, arman un grupo de científicos soviéticos a lo cual les dan la orden de hacer un experimento, capturar cinco políticos, tener cinco reos políticos para experimentar con ellos con un nuevo gas experimental que según esto tenía la función de no hacer dormir a las personas y querían probar efectos secundarios con estos cinco prisioneros políticos. Les habían dado la promesa de que los iban a soltar cuando terminara el experimento para poder ver a sus familias y que todo iba a estar como si nada. Nomás tenían que pasar 15 días con el experimento y iban a poder ser libres. A lo cual los llevan a una habitación a cinco sujetos. Los provisionan de agua, comida, ropa, lugares para poder acostarse y les empiezan a inducir este gas en la habitación. Los primeros 5 días estaba todo normal. Los sujetos platicaban de pues, su vida, trabajo, discutían, pues cosas normales, ¿no? Pero todo empezó a oscurecerse después del sexto día, ya que estos sujetos, o la gran mayoría de ellos, empezaron a gritar. No de dolor ni de miedo, sino como de desesperación, o no sé qué tuvieran, pero empezaron a gritar. Tanto que, pues,
sus voces ya no les sirvieron después de tanto tiempo gritando. Se dice que empezaron a gritar como unas 3, 4 horas. Ahora sí que nadie pudiera aguantar tanto, pudiera tener una voz tan intacta después de eso, ¿no? A partir de ahí, el experimento se empezaba a tornar algo más oscuro. Ya no hablaban los sujetos, pensamientos negativos estaban saliendo más a la luz, de cosas que, pues, por lo general todos nos escondemos. Aquí nos pasamos hasta el noveno día. Uno de los científicos empezaron a preocuparse, ya que, pues, ya te comento, ya no hablaban estos sujetos, y estaban empezando a preguntarles por los micrófonos si todo estaba bien, si servían los micrófonos, o qué había pasado, por qué habían dejado de hablar. A lo que, pues, no hubo respuesta alguna de la habitación, a lo que siguieron con el experimento, pero ya estaban algo más preocupados, ¿no? Pues, de ahí todo normal, entre comillas, porque ya no hablaba, ya no había interacción, y nos saltamos hasta el día 14, donde los científicos deciden hablarles por última vez para decirles que cómo les había ido con el experimento y con el gas, porque ya casi estaban a punto de salir, nomás les faltaba un día para terminar con el experimento. A lo que, pues, esta vez sí reciben una respuesta de la habitación donde estaban experimentando con estos sujetos. A lo que reciben una respuesta bastante, pues, inquietante por parte de este grupo de personas, lo cual le responden: "Ya no queremos ser liberados". Ahí quedó, pues, la cosa, ¿no? Llega el día 15 y los investigadores decidiosos abren la compuerta, liberan el gas y regresan el oxígeno a la habitación, a lo que los sujetos reaccionan violentamente. Le estaban suplicando a los científicos que les devolvieran el gas. Cuando los investigadores por fin se metieron a la cámara con estos sujetos, pues, luego les pedían de vuelta que les suministraran el gas. Uno de los sujetos estaba muerto en la habitación y los demás estaban delirando porque ya no tenían el gas. Pero algo característico de este experimento o del gas que se les suministró es que los había dejado irreconocibles. Piel pálida, todos huesudos, a lo que, según vieron los científicos, estos sujetos ya no tenían partes de su piel puestas, como que se las habían arrancado. Muchos ya no tenían sus labios, ojos hundidos, todos esqueléticos irreconocibles. Así que por los efectos secundarios del gas. Eran, tenían heridas que ningún humano, pues, pudiera soportar, como tú o yo, o como cualquiera de los que nos está escuchando pudiera, pudiera soportar, vaya. Poco a poco los sujetos fueron muriéndose de diversas, pues, formas, ¿no? Ya no aguantaban el estrés de estar con el oxígeno sin que les estuvieran suministrando el gas. A lo que estos investigadores se apresuran a hacerles unas interrogaciones a los que quedaban, ya nomás quedaba uno. Y este sujeto, antes de perder la vida, lo que les comenta fue, bueno, quiero leértelo, ¿verdad? Nosotros somos la locura que acecha dentro de ustedes. Somos aquello de lo que se esconden en vuestras camas cada noche. Soy la versión maligna de ustedes, los seres humanos, por lo cual ya casi voy a estar libre. Posteriormente de decir estas palabras, este sujeto de pruebas se muere, a lo que terminan, pues, el experimento. Es un fracaso, obviamente, porque este gas no resultó como debería de haber sido. Y, pues, este fue el experimento ruso del sueño. No sé qué te pareció. Ay, no, es que loco, sí. Este, había escuchado, pues, aunque bastante por encima, en lo que consistía este experimento. Nunca había escuchado a profundidad la historia hasta que ahorita que la cuentas y, pues sí, este, dadas las implicaciones, pues sí es bastante aterrador imaginar el sufrimiento por el que tuvieron que haber pasado estos sujetos de prueba al llegar a una desesperación tal
de que al quitarles el dichoso gas, eh, pues reaccionaran de manera violenta, Sí, como pues si ya se hubieran vuelto, vaya, adictos sí, adictos al gas. al Cabe gas. aclarar que, pues, esta historia es como todas las creepypastas, ¿no? Cada creador decide ponerle un poquito más, un poquito menos. Hay versiones que dicen que, pues, estos mismos se mataron hasta que nomás quedó uno, que, pues, toda la habitación estaba llena de heces, todos muertos, todos despellejados, lo que sea. Pero, pues, está la versión que más me gustó por lo general. Sí, como hay un... bueno, esto me recuerda a un experimento. Este sí fue un experimento real, Ujú. que aunque no con humanos, es curioso, que creo que se llama el universo 65, universo 25, algo así. No recuerdo exactamente el número, pero pues si lo buscan les va a aparecer. ¿En qué consistía? Consistía en poner, creo que era un grupo de 6 ratones, 3 hembras, 3 machos, Ah, ujú. y darles todas las comodidades posibles, alimento, espacio, agua, todo lo que necesitaran. Entonces, poco a poquito estos ratones fueron creciendo en población de manera exponencial. O sea, Sí, ya sé cuál en cuestión experimento de días estás. ya habían triplicado, cuatriplicado el número, Ya han rebasado el tope hasta que del espacio. llegó un punto en el que la población era tal que ya era insostenible. Aunque lo tuvieran todo, ya pues era Sí, ya no tal. podía mantenerse el ecosistema Y que como en esta tenían. historia del experimento ruso, pues los ratones comenzaron a tener comportamientos bastante agresivos unos contra otros, empezaron a volverse territoriales, empezaron a defender su parte, su pedazo. Y aunque ya la reflexión de este experimento del universo, no recuerdo el número, Ujú. pues ya no tiene nada que ver con el experimento ruso del sueño. Sí, pues me causa curiosidad la similitud que hay entre cómo se vuelven violentos tanto los humanos como los ratones. Y la reflexión que da eh, el sujeto al final del experimento. Y aquí es donde nos metemos a una de las grandes preguntas, de que si el humano es bueno por naturaleza y es la sociedad que lo corrompe, Ujú. o el humano es malo por naturaleza Yo sí pienso que el humano es y malo. es la sociedad quien lo mantiene a raya. Entonces, no sé, también comenten en los comentarios, cuál de estas dos corrientes es la que ustedes apoyan, pues ahí explíquenlo, por favor. Y pues estas historias, este surtidillo, este surtido rico de historias, pues la verdad me encantó. No sé cómo te la pasaste hoy. Yo me la pasé, pues, bastante divertido. Son historias que, pues, ya hace mucho no escuchaba, porque son historias como del 2015, más o menos. Bueno, están por En- ahí todas más o menos, sí, pues incluso más atrás, o estamos más hablando de que atrás, Slenderman y Jeff son aproximadamente 2008, 2000, 2009. ujú. Entonces son bastante ya antiguas de los inicios de Sí, YouTube, de YouTube, del miedo en del general. Internet, o sea, de Internet en general, un Internet bastante joven. Y pues también yo pues
protegido, vigilado por estos seres que eran pues, animatrónicos bastante normales. Pero pues, para finalizar, pues espero que les haya gustado el capítulo, las historias que traíamos. No sé si quieran que haya una segunda parte, investiguemos creepypastas un poquito ya más desconocidas, que no sean tan Tan conocidas. conocidas. Pues Que nos sí. metamos ahora sí a foros de 4chan a preguntar y Sí, esas exacto. Este cosas. tipo, pues, creepypastas, incluso ya un poquito más grotescas. Pero pues ahorita por este capítulo pues queríamos, sí, pues meternos con esta nostalgia que a nosotros Ujú. nos trae ver Sí, y escuchar. recordar estas Ujú. historias que pues de niño cuántos sustos no nos sacaron. Y pues nada, si les gusta el proyecto, Antes de acabar con este video, ya pronto hacemos el stream en IRL de Activando el Duende. Vamos a es hacer un verdad. video y un stream. Ahí por donde, por las dos partes, por TikTok y por YouTube. Pero ya casi está mi gente. Vamos a ver si embrujamos mi casa o no sé qué pase, ¿verdad? Pero ojalá y salga todo bien. Esperemos que salga todo bien, pues vamos a hacer la activación del duende a petición de el patrón. Pero pues, como les decía, espero pues que les esté gustando este proyecto. Si les gusta, pues, pues no está de más que le den un like. Un like, compartan, por Si les, favor, tenemos bastante hambre. si les gusta y le tienen fe, cariño a este proyecto, pues por favor, suscríbanse, no está de más, es gratis, no cobramos. No cobramos aún. Y pues hasta aquí, pues muchas gracias por vernos. Esto fue Paranoia. Paranoia.